El derecho administrativo que actualmente conocemos ha sido el producto de una larga y profunda evolución que tiene varios puntos de partida dependiendo de quienes han estudiado el tema, de quienes se han preocupado de abordarlo. Podemos encontrar dos grandes vertientes para explicar cuál es precisamente el origen o la formación del derecho administrativo. Eso sí, advirtiendo, está ligado a la evolución misma del concepto de Estado. Sin embargo, su identidad, su conformación, su contenido, tiene diferentes puntos de referencia, vuelvo, insisto, dependiendo de quienes han estudiado el tema. Hay una primera gran concepción, diría yo que la más, a la que se recurre con mayor frecuencia, que es la que atribuye el origen del derecho administrativo a las circunstancias políticas y jurídicas que se dieron con la Revolución Francesa. Y atribuyen el nacimiento del derecho administrativo a una deserción histórica protagonizada por los revolucionarios franceses en relación con los grandes principios que sustentaron la Revolución Francesa. Quien mejor ilustra esta concepción de la evolución del derecho administrativo es el profesor García Enterría, el gran tratadista español. Hay un trabajo muy importante de García Enterría, Revolución Francesa y Administración Contemporánea, donde él precisamente nos da las pautas doctrinales del surgimiento del derecho administrativo. Dice, el derecho administrativo surge como una deserción a los grandes principios revolucionarios en la medida en que los revolucionarios franceses colocaron a la administración en el centro de la división de poderes, como el poder preponderante, el más importante, y le dieron una identidad que comprometió la existencia misma de un derecho propio para la administración como nunca antes se había visto. Dice el profesor García Enterría que predicaron principios y le dieron aparentemente un contenido sustancial a la disciplina. Y de ahí comienza pues a propagarse en el derecho continental europeo, y de ahí nos llega a nosotros bajo este designio de tener una formación en las entrañas mismas de la revolución, a partir del principio de la división de poderes, la deserción frente a los sustentos de la división de poderes, el surgimiento de figuras claves como la teoría del acto administrativo y del contrato administrativo, que tienen precisamente sus raíces en este momento de evolución de las instituciones, de la vida humana, a partir de la Revolución Francesa. La segunda concepción es una concepción dialéctica, una concepción que va mucho más allá de momentos particulares de la historia y ubica el surgimiento del derecho administrativo, o por lo menos los antecedentes del derecho administrativo, en la evolución de la llamada ciencia de la policía, que es una disciplina que se dio en Europa, en diferentes países de Europa, que regulaba absolutamente toda la vida pública, que tenía el poder de determinar los comportamientos de las autoridades y de las diferentes actividades que se desarrollaban en lo público y en lo privado, y que llegó a tener asiento como disciplina autónoma en los claustros universitarios, inclusive hasta bien entrado el siglo XIX. Hay autores como el profesor Luciano Parejo y una gran línea de pensadores europeos que han desarrollado precisamente y ubicado el derecho administrativo en este importante antecedente de la evolución de nuestras instituciones. En países como Colombia, los antecedentes tienen unas raíces diferentes. Si bien es cierto, estamos profundamente influidos por el pensamiento continental europeo, nuestras universidades, nuestros profesores, la mayoría de ellos acuden a las fuentes del derecho francés para efectos de explicar el origen del derecho administrativo. Se trabaja permanentemente las tesis de García Enterría. También tenemos los trabajos, vuelvo, insisto, de la ciencia de la policía,
desarrollados por el profesor Parejo y otros importantes autores del derecho europeo. Pero nosotros tenemos una particularidad. En el derecho americano, la evolución del derecho administrativo no puede entenderse si no entendemos cuál fue el derecho que dominó durante la conquista y principalmente durante la colonia, que fue el derecho indiano, que fueron las leyes de Castilla, que fue el régimen jurídico que trajo el imperio español a los territorios americanos y lo implantó. Era derecho público, eran normas de obligatorio cumplimiento, eran disposiciones dictadas por el imperio español para dirigir la administración, el gobierno y las actividades de los particulares en el territorio americano, que sufre una profunda ruptura con la independencia, ¿sí? Y comienzan desarrollos particulares en cada uno de los países. En el caso de Colombia, ese desarrollo comienza a observarse a partir de la independencia, a partir de 1810, con las constituciones políticas que se dictaron para las provincias y posteriormente con las constituciones nacionales. Grandes autores tenemos en esta época. Florentino González, que fue, diría yo, es mi opinión, el gran forjador de la disciplina del derecho administrativo a partir del entendimiento de lo que era el ordenamiento jurídico derivado de las constituciones políticas de la época. Estas ideas que les acabo de plantear, ustedes las pueden encontrar en mi compendio de Derecho Administrativo. En el capítulo 2 pueden profundizar. También pueden consultar las obras de García Enterría, principalmente Revolución Francesa de Administración Contemporánea, del profesor Luciano Parejo, el concepto del derecho administrativo, donde desarrolla la idea de los antecedentes del derecho administrativo fundados en la ciencia de la policía. E igualmente, cualquier otro de los textos de derecho nacional. Hay trabajos importantes del profesor Malagón, que los destaco, de la Universidad de los Andes, que es uno de los grandes historiadores de nuestro derecho y precisamente con el cual tenemos correspondencia ideológica en torno a la formación de nuestro derecho administrativo. El derecho administrativo no ha sido una disciplina pacífica. Es una disciplina sumida en múltiples discusiones fundamentalmente dirigidas a solucionar un problema, el de su sustantividad. ¿Y por qué el de su sustantividad? Porque es que en los planteamientos originarios que le dieron lugar, por lo menos si nos ubicamos en las concepciones de la Revolución Francesa que he explicado ya con anterioridad, tuvieron una característica. Los revolucionarios postularon un derecho para la administración pública, para el poder ejecutivo del Estado, dentro de esa concepción de que la administración era el poder más importante que existía dentro de la división de poderes. Pero resultó ser un discurso sin mucha profundidad, prácticamente insustancial. Predicaron la existencia de un régimen jurídico, de principios que regían la actividad de la administración y no los encontraron, los postularon, pero no los pudieron concretar en su momento. Es decir, aparece la disciplina con carencia profunda de sustantividad. Y se inicia a partir de ese mismo momento la gran lucha conceptual, las grandes escuelas, los grandes autores, en torno a darle una identidad a la disciplina. Inclusive hoy estamos discutiendo cuál es esa identidad y ese contenido específico del derecho administrativo. Ese tema no está resuelto. Los grandes autores, los grandes teóricos actuales todavía están en esa discusión. Por eso cuando nos acercamos a la evolución de la disciplina, la forma como se ha venido dando desde los albores mismos de la Revolución Francesa y posteriormente en su desarrollo desde el punto de vista teórico, vamos a encontrar las grandes concepciones. Esas grandes concepciones las encuentran ustedes desarrolladas en mi compendio de Derecho Administrativo en el capítulo 1, precisamente cuando trato de encontrar un concepto del derecho administrativo y encuentro que cada escuela me da un concepto y me proporciona elementos para poder entender el derecho administrativo. Luego no podemos casarnos con una teoría específica del derecho administrativo.
De ahí los grandes errores que podemos predicar de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo, en el artículo 104 de la Ley 1437 comete el grave error al definir el objeto de la jurisdicción contenciosa, de vincularla a un derecho administrativo que no sabemos cuál es, por ejemplo. Es un caso patético donde el legislador utiliza conceptos que no están definidos en la doctrina. Ahí aparecen varias escuelas muy importantes. La primera escuela es la escuela que nos habla de criterios formales, orgánicos, y de criterios sustanciales y de la función, que son los dos grandes criterios iniciales donde se trató de explicar el contenido del derecho administrativo, o lo explicaban por el órgano. El derecho administrativo es el derecho del Poder Ejecutivo, o por la función, el derecho administrativo es el derecho de la función administrativa, que está inclusive en nuestro ordenamiento. Pero eso tiene muchas dificultades, porque inclusive el concepto de función administrativa es un concepto que no se puede procesar con mucha facilidad, porque también hay que definir cuál es el contenido de la función, y eso no está definido ni en la ley ni en la doctrina. Tenemos unanimidad sobre el tema. Con posterioridad aparecen otras grandes teorías. Hay un momento muy importante en la historia del derecho administrativo que se da a partir de las grandes teorías finalísticas, que son principalmente tres: la de los servicios públicos, la de la procura existencial y la de los fines estatales. La más importante de ellas, indudablemente la que hizo más aportes, es la teoría del servicio público. León Duguy, Gaston Yes, los grandes profesores franceses de la época, que plantearon o vincularon el servicio como determinante en la identificación del derecho administrativo. Está también la teoría alemana de Forsthoff, de la procura existencial, del mínimo vital, del compromiso de la administración para llevar a un piso mínimo las condiciones de vida del ciudadano en un mundo donde por sí solo no se puede valer, o la teoría italiana de los fines estatales, que acude precisamente a destacar el derecho administrativo y ubicarlo en las finalidades mismas del Estado. Eso es un momento muy importante que todo estudioso del derecho administrativo debe entender, ese contexto de las finalidades. Aparecen también otras grandes escuelas: la escuela de Uriu, la escuela de la Puissance Publique, del poder público, que explica el derecho administrativo a partir del ejercicio del poder, o las grandes escuelas normativas: Kelsen, la teoría pura del derecho, que está recogida y ha sido un instrumento muy importante en la educación del derecho. Es así, entender el derecho administrativo en la escala de creación normativa, el tercer nivel de creación normativa, y todos los aportes que nos ha dado para todos nuestros efectos. En los últimos años tenemos otras escuelas significativas: la escuela neoeconomicista o neoliberal, sobre la cual se fundamentan la prestación misma de los servicios públicos, y que tiene profundos desarrollos en nuestro texto constitucional y en las leyes de los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo. Ahí hay también una lectura donde el derecho administrativo aparece residual frente a la actividad de los particulares. O las teorías normativas de Assmann, o las finalísticas normativas, dentro de las cuales podemos ubicar a Assmann. Las teorías que nos llevan a otros escenarios diferentes, las teorías neoconstitucionales, que ponen en duda el positivismo jurídico y nos hablan de los principios, de la lectura del derecho administrativo a partir de principios. O modernamente, en los últimos años, las teorías que se fundan en el derecho convencional internacional, ¿sí? El derecho administrativo visto desde el punto de vista del jus constitucional y americano, por ejemplo, que es una creación del derecho europeo a partir de los grandes aportes que han hecho los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que tener una concepción integral del derecho administrativo a partir de toda la evolución. No podemos, vuelvo, insisto, y utilizo la misma palabra, casarnos con una sola concepción del derecho administrativo, porque nuestro derecho administrativo no es único, es un derecho conformado de muchos elementos, con muchas complicaciones, donde lo público o privado a veces no tiene un límite o una frontera clara, y cada una de estas concepciones pretende darnos una explicación. Los invito a que profundicen el tema. Vuelvo, insisto, en el capítulo primero del compendio de Derecho Administrativo,
en la edición del año 17 y a partir del próximo año en la nueva edición, igualmente en los trabajos del profesor Luciano Parejo o en cualquiera otro de los trabajos de derecho administrativo donde se destacan los grandes aportes de los doctrinantes en todos sus niveles. Hablar de los fundamentos del sistema jurídico de la administración pública es hacerlo en una perspectiva sistemática o entender en una perspectiva sistemática lo que bajo otras concepciones se entienden como las fuentes del derecho administrativo. O sea, no quiero entrar en discusiones ideológicas frente a la postura de quienes trabajan temas sistemáticos frente a quienes trabajan el tema de fuentes. Vamos a tratar de orientar más bien en una visión integrada de estos dos conceptos. Las bases sobre las cuales se soporta el ordenamiento jurídico administrativo son variadas. En su respectivo orden y tratando de armar una especie de escala de cuáles son esos soportes fundamentales de nuestra disciplina, los podemos ubicar de la siguiente manera. En primer lugar, me ubico en un contexto de convencionalidad. Los grandes compromisos del Estado colombiano, los tratados internacionales del derecho internacional consuetudinario, constituyen una base muy importante para entender el derecho administrativo. No solamente el derecho constitucional, sino el derecho administrativo, el derecho de la administración, el derecho de quienes ejercen la función pública administrativa, que en últimas van a ser los grandes operadores de los compromisos internacionales del Estado. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. Esta idea de que la administración se fundamenta en el derecho internacional la van a encontrar ustedes en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todos los poderes públicos y los funcionarios del Estado deben aplicar la Convención cada vez que tengan que tomar una decisión. O el artículo 29. O sea, no podemos negar que este soporte, esta base es de una importancia enorme e irradia la totalidad del ordenamiento jurídico. La escuela del derecho del Jus Constitutionale americano precisamente destaca el papel integrador que ha venido cumpliendo la jurisprudencia del sistema interamericano, un poco para mostrarles en las grandes líneas que se han venido determinando para el funcionamiento del aparato estatal, y no el funcionamiento del aparato estatal únicamente del Poder Legislativo, sino en la función administrativa. Ese para mí es el punto de partida. Y de ahí para abajo tendríamos, en segundo lugar, la Constitución política en concordancia con el orden convencional. No jerárquicamente, pero sí integrada al orden convencional bajo el concepto de ordenamiento jurídico, donde se nutre y debe nutrirse precisamente de esos grandes postulados y esos grandes derivados de esos compromisos internacionales del Estado. El texto constitucional es fundamental. Nuestro derecho administrativo está circunscrito y amarrado a la Constitución, depende de la Constitución, es la dinámica misma del derecho constitucional. Eso no lo podemos perder de vista. Cada una de las funciones, cada uno de los comportamientos lo que hace es concretar los grandes postulados constitucionales. Luego, ahí tenemos que ubicarlos, tenemos que encontrar. Y dentro de la Constitución como base fundamental del derecho administrativo vamos a encontrar 5 soportes importantes de clara estirpe constitucional, que determinan la sustancia misma del derecho administrativo. Por ejemplo, en mi respuesta al concepto de derecho administrativo lo fundo precisamente en la idea de que en la Constitución vamos a encontrar todos los elementos de la administración pública. ¿Cuál es ese primer soporte derivado de la Constitución? El concepto de Estado de Derecho. La administración funciona sujeta al orden jurídico material. El segundo soporte, la sujeción al Estado social de derecho, los compromisos sociales, el carácter finalístico de la administración pública está ahí en esos compromisos, artículo 2 de la Constitución y demás disposiciones que tienen que ver con el contenido social de la Constitución. Es una Constitución volcada hacia el ciudadano, hacia la colectividad, y ese es el papel que debe cumplir la administración pública. En tercer lugar, el soporte del Estado democrático.
La democracia es fundamental para la administración. En cosas tan elementales, por ejemplo, como los procedimientos administrativos, los procesos de contratación, la selección de personal para la administración pública, en fin, todo tiene que ver con las garantías que deben darse para que el Estado sea verdaderamente democrático. El problema de la democracia no es las elecciones, el problema de la democracia es el comportamiento ético y moral de la administración dirigida precisamente a esa integración con el ciudadano. En cuarto lugar, la administración vista en la perspectiva constitucional nuestra, la Constitución del 91, bajo el concepto de Estado unitario, en contraposición al Estado federal, lo que implica entender la fuente misma del funcionamiento del aparato estatal y el nivel de acción que puede corresponderle y el valor jurídico de las decisiones que puedan proferirse en la periferia, de nuestra organización territorial. Y el último de los soportes que identificamos a partir del texto constitucional es uno de una trascendencia enorme en una perspectiva de integración del país con otras autoridades, el principio precisamente de la integración, del respeto al ordenamiento jurídico internacional, a los compromisos internacionales. Continuando con esta línea expositiva de las fuentes o de los fundamentos del sistema de la administración pública, aparte de la Constitución, pues vienen otras bases también importantes. Las constituciones obviamente configuran nuestro ordenamiento articulándolo con el orden convencional. Eso no puede ser desechado por ningún administrativista bajo ningún escenario. Estos administrativistas que se dedican a hacer lecturas meramente legales del ordenamiento jurídico están perdidos, no contextualizan, no entienden que el derecho administrativo está dentro del Estado. Y además de eso, cumpliendo los compromisos internacionales del Estado. Pero bueno, tenemos otras fuentes. A la par de la Constitución, pues vamos a encontrar también la ley. La ley también configura el orden administrativo. La ley es el gran soporte que concretiza en muchos casos la Constitución. No necesariamente, pero sí en su mayoría. Y es el que va a definir la acción de la administración. El papel de la ley en el ordenamiento jurídico colombiano es trascendente. Lo reservado al legislador precisamente está reservado al mismo para evitar el desbordamiento de la administración, la arbitrariedad de la administración. Esa sujeción permanente a la ley y a la Constitución es la que determina cómo deben comportarse las autoridades administrativas. Y así los grandes instrumentos legales de orientación de la administración y definidoras de la acción de la administración, la ley 489, la ley 1437 y las demás disposiciones sectoriales, precisamente lo que están destacando es el papel que cumple el legislador en soportar, en darle contexto, en permitir que la administración tenga una dinámica concreta y específica en función de las finalidades que le han sido otorgadas por la Constitución. Artículo 2 de la Constitución, vuelvo e insisto en ese artículo 2 constitucional que es importante para definir el marco de acción finalístico de la administración. Pero las fuentes no paran ahí. Vienen otras fuentes también. El acto administrativo es fuente, claro, en dos perspectivas. El acto administrativo de carácter general, donde ubicamos tanto las regulaciones como las normas desarrolladas por el presidente de la República para efectos de darle cumplimiento al ordenamiento jurídico o los demás funcionarios del Estado. Sí. Ahí está la fuente. El acto administrativo es también de una importancia enorme porque va a concretizar el ámbito legal, va a establecer la dinámica concreta de lo que el legislador quiso en la configuración del ordenamiento jurídico administrativo. Entonces, en esa parte, pues, considero que no solamente debe evaluarse por cualquier operador el orden convencional, constitucional y legal, que no nos podemos parar ahí, sino que tenemos que avanzar
en cuanto se refiere a la reglamentación de la ley y en cuanto se refiere a la regulación sectorial o todas las demás regulaciones. Al fin y al cabo, el Consejo de Estado ha dicho que en su sala de consulta, a partir de análisis muy interesantes, que al fin y al cabo todos esos son actos administrativos de carácter general, al fin y al cabo todos son normas reguladoras. ¿Por qué? Porque son normativos, son de carácter general. Pero también el acto de contenido individual eventualmente puede constituirse en una fuente importante, sobre todo cuando a ese acto de contenido individual se le da continuidad y se constituye, por ejemplo, en un precedente de la administración. Entonces, ahí también esos elementos hay que considerarlos en un momento determinado. Saliéndonos de este marco de fuente identificada en el acto administrativo, podemos también acudir a otros que definitivamente determinan el comportamiento de la administración. La jurisprudencia. Las sentencias de unificación del Consejo de Estado, por ejemplo. Los fallos de unificación de la Corte Constitucional. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí van a encontrar ustedes pues, otro escenario muy interesante donde la administración debe nutrir su funcionamiento y sus comportamientos. Así lo ha definido nuestra Corte Constitucional. Verifiquen las grandes sentencias que se han producido, por ejemplo, en torno a la constitucionalidad de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437, donde la Corte ha dejado marcada precisamente esta idea de que en la jurisprudencia hay unos elementos muy importantes de soporte a la actividad administrativa. E igualmente por esta vía de la jurisprudencia vamos a llegar a otro escenario reciente que se ha venido consolidando en la jurisprudencia colombiana y en la legislación colombiana, el tema del precedente. El tema del precedente, es decir, esta creación que Kelsen en sus obras la identifica, donde dice que es la función normativa del juez cuando por su fuerza y contundencia un fallo se convierte en paradigmático para resolver casos futuros. La ratio decidendi de estas decisiones, el derecho que crece y que se forma precisamente en estos escenarios. Es fuente inevitable. Es fuente inevitable porque determina el comportamiento permanente de la administración, le da la dinámica que necesita la administración al resolver los casos que han llegado a la jurisdicción, que han llegado ante la jurisdicción contencioso administrativo, ante el juez constitucional. E igualmente podemos agregar como soportes igualmente los principios generales del derecho, que han sido de aceptación general, la costumbre, que no deroga la ley, pero la costumbre, por ejemplo, en materia comercial, en los contratos del Estado, o la costumbre derivada del derecho internacional, también tiene aspectos que vinculan eventualmente a la administración. En su visión clásica, la costumbre, pues obviamente tenemos que mirarla con mucho cuidado, porque a partir de la costumbre no puede lograr el ordenamiento jurídico, pero hay ciertos grados de costumbre admitidos por el ordenamiento jurídico que son determinantes en el comportamiento de la administración. Entonces, vean ustedes este esquema tan interesante, tan amplio, de fuentes a las cuales tenemos que acudir y no quedarnos única y exclusivamente en la ley. Los positivistas se mueren por la ley, pero las fuentes son múltiples y hay que articularlas para tomar una decisión, para entender nuestro derecho administrativo. Todas estas apreciaciones las encuentran ustedes en mi compendio de Derecho Administrativo, en el capítulo 3, edición del año 17. La administración pública del Estado constitucional, esto es, sujeta al derecho administrativo y al ordenamiento jurídico, en fin, cumple diversas actividades. Cumple actividades de servicios, cumple actividades de fomento, cumple actividades de intervención, control, vigilancia, planificación, programación,
actividades de banca central, de policía administrativa, ordenadora, es decir, en fin, las posibilidades son enormes de acuerdo con el papel que la ley le asigna a la administración pública. El problema es qué instrumentos le da el ordenamiento jurídico a la administración o qué instrumentos se desprenden del ordenamiento jurídico para el derecho administrativo, para que la administración realmente cumpla sus finalidades, materialice los propósitos para los cuales existe. Ya habíamos hablado a propósito del derecho constitucional, de la fuente constitucional, de que la administración pública nuestra es fundamentalmente finalística, artículo 2 de la Constitución. Y si es fundamentalmente finalística, pues debe tener los instrumentos para poder llegar a cumplir con lo que la Constitución les prevé y el ordenamiento jurídico les entrega. Cuando nos acercamos a la dinámica legal, encontramos que a la administración se le han entregado unos instrumentos preciosos, valiosos. El primero de ellos, diría que es de los más importantes en cuanto lo vamos a encontrar en el funcionamiento diario del aparato administrativo. Y es el acto administrativo de contenido individual. La posibilidad de que la administración produzca decisiones creando, modificando o extinguiendo relaciones, pronunciándose en torno a los derechos de los ciudadanos, de las personas naturales o jurídicas, creándoles situaciones concretas y específicas o extinguiéndose, modificándolas. En mi opinión, es el gran instrumento del Estado de Derecho. Si se respeta el ordenamiento jurídico y si el comportamiento de la administración es coherente y adecuada con ese ordenamiento jurídico, cumpliendo los presupuestos constitucionales, tomando como punto de partida los mandatos de los compromisos internacionales, aceptando los estándares fijados en los precedentes de los tribunales, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, dándole cumplimiento, entre otros, porque además se concreta en el artículo 10 de la Ley 1437, y van a encontrar ustedes los insumos necesarios para poder producir esas decisiones en el momento en que corresponda producirlas, coherentes con el ordenamiento jurídico. Eso es lo más importante, no entenderlo como un instrumento arbitrario, como un arma que se le entrega a alguien con los ojos cerrados. Es el arma más importante del orden jurídico en la medida en que tiene relación directa con todos los asociados. Podemos medir el comportamiento del Estado a partir de la forma como produce sus actos administrativos. Si los produce arbitrariamente, entre otros, los grandes tratadistas, García Enterría nos dice: la administración es propensa a producir decisiones administrativas arbitrarias. El desbordamiento de la administración es permanente y el derecho administrativo debe generar las condiciones para que eso no se produzca. Aparecen los controles, aparece el contencioso administrativo, aparece la jurisdicción contenciosa, pero el problema no son esos instrumentos que aparecen después. El problema es que cuando se vaya a producir la decisión no tengamos que llegar a ellos, porque la autoridad del funcionario es consciente de que tiene que respetar el ordenamiento jurídico. Entonces, por eso lo coloco en primer lugar, para poder satisfacer, ¿no?, los propósitos y cumplir con las finalidades del Estado. El segundo instrumento tiene una naturaleza diferente, sus bases y sus razones son otras, que sería el contrato del Estado. El contrato del Estado se convierte en la hora actual de nuestras instituciones en la principal forma que tiene el Estado, en el principal instrumento con que cuenta el Estado para llegar a la atención de las necesidades de la colectividad. Además, orientando toda su planeación y recursos para darle solución efectivas a los conflictos permanentes en los cuales se involucra la colectividad. El problema no es producir decisiones, el problema no es dar órdenes,
El problema no está en estar permanentemente modificando los derechos de los ciudadanos, eso es muy importante. El problema está en saber atender las necesidades del colectivo. Ahí está, y ese papel lo cumple precisamente el contrato del Estado. Bajo toda la prevención, bajo todos los controles, bajo la regulación establecida en cada país para evitar precisamente que esos recursos se vayan para otra parte o no cumplan el papel que deben cumplir dentro del Estado constitucional. Entonces ahí tenemos los dos grandes instrumentos de la administración. ¿Sí? El tercero, pues es el de establecer parámetros generales de organización. Pues pueden venir del ordenamiento normativo general, de los actos administrativos de carácter general. Pero los dos importantes los vamos a encontrar aquí en estos dos, que sería el contrato y el acto administrativo de contenido individual. Advertía hace un momento que la administración tiene controles. Proferir actos administrativos, realizar contratos. El comportamiento en general de la administración no es aislado, es un comportamiento sujeto al ordenamiento jurídico. Y si pretendemos que nuestro Estado sea realmente un Estado de derecho, un Estado respetuoso de la Constitución, de las leyes, del orden convencional, pues cualquier desbordamiento que pueda inducirnos a entender que la administración ha actuado arbitrariamente debe tener una respuesta del Estado institucional. Y además de todos los controles que se diseñan constitucionalmente, control fiscal, control desde el punto de vista del comportamiento de las personas que puede darse en el ámbito penal, disciplinario, existe, en mi opinión, el de mayor trascendencia, que no es para juzgar directamente a las personas, sino para juzgar la mala utilización de sus instrumentos, la mala adopción de decisiones, la indebida contratación, los conflictos de la contratación, los problemas derivados de todos los demás comportamientos de la administración, la responsabilidad por los daños que causen, los daños que se produzcan con ocasión de sus actos administrativos de carácter individual o general, con ocasión de la violación al sistema democrático electoral. Todo eso nuestro legislador y nuestro constituyente históricamente lo ha orientado a la existencia de un control contencioso administrativo. Es particular en el caso colombiano. El control contencioso administrativo tiene relación directa con la existencia de funciones en los jueces con capacidad suficiente para poder juzgar este ámbito de decisiones de la administración. En Colombia ha adquirido un papel importante, trascendente y particular. ¿Por qué? Porque aquí, además de tener la atribución los jueces, hemos creado una jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo. Nuestra Constitución la desarrolla. Y la desarrolla porque ha sido el producto de más de 100 años de evolución de nuestras instituciones que la ha consolidado y que se concreta en la existencia de la jurisdicción y de normas especiales de procedimiento donde se incorporan mecanismos de control específico de acuerdo con el tipo de acuerdo con el tipo de decisión o de acción que va a ser juzgada, que ha causado daños o que ha causado cualquier tipo de impacto en los derechos subjetivos y que tiene que ser juzgada. Aparecen los medios de control anteriores a acciones contenciosas que se ocupan precisamente, son elementos que están visualizando permanentemente todo el ejercicio del poder y le permiten al ciudadano acceder, son puertas que se abren eventualmente para acceder a la justicia. ¿Cuáles son entre ellas las principales? El principal instrumento, yo diría el tradicional, el clásico, que siempre
ha estado en la evolución de las instituciones contenciosas administrativas, que sería la acción de nulidad, la acción de simple nulidad. El objetivo el objetivo de nulidad para dejar sin vigencia y sustraer del ordenamiento jurídico todos aquellos actos de carácter general o eventualmente de contenido individual que violen el ordenamiento jurídico. Esa es la acción clásica nuestra. La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la doble perspectiva que la desarrolla el legislador colombiano. Nulidad y restablecimiento del derecho derivada de actos administrativos de contenido general y nulidad y restablecimiento del derecho derivada de la vigencia de actos administrativos de carácter general. En tercer lugar, las acciones reparatorias, la acción de reparación directa o medio de control de reparación directa que le da vida judicial al artículo 90 de la Constitución, donde se va a juzgar a la administración por todas aquellas actos o acciones que puedan ser calificadas como lesivas a los derechos subjetivos de los ciudadanos, que puedan dar lugar a un daño antijurídico que impacte los derechos subjetivos, con el fin de obtener las reparaciones consecuentes. Las acciones protectoras del sistema democrático, las acciones electorales, las acciones que tienen que ver con el comportamiento o los daños causados por los servidores públicos, en el manejo de lo público, en el manejo de los recursos públicos, la acción de repetición. Las acciones que pretenden proteger el interés público general, las acciones de acciones populares, acciones que tienen que ver con los derechos colectivos, las acciones que tienen que ver con la reparación de un número plural de ciudadanos, las acciones de clase que están también desarrolladas. En fin, fíjense ustedes que hay un buen número de instrumentos que han sido definidos por el legislador y que ustedes pueden utilizar en cualquier momento y que permiten deducir que nuestro sistema constitucional es un sistema que protege el derecho administrativo, pero también protege al ciudadano frente a la administración. Esa respuesta la van a tener ustedes precisamente en el entendimiento de la existencia del control jurisdiccional. Los temas vistos en general los pueden consultar en el Compendio de Derecho Administrativo o en cualquier otro texto de Derecho Administrativo Nacional. Colombia tiene grandes profesores de Derecho Administrativo donde van a estar desarrollados todos estos temas. En el caso del expositor, del suscrito, pues los tengo concentrados en mi obra del Compendio de Derecho Administrativo. Y con anterioridad en el viejo Tratado de Derecho Administrativo, que ya está desactualizado y que realmente fue actualizado con el compendio y que este año precisamente ya tendremos la segunda edición. El tema que acabo de exponer o de enunciar lo van a encontrar en el capítulo 13. Y los temas relativos a la teoría del acto en el capítulo 10, teoría del contrato en el capítulo 11 de este mismo trabajo, para quienes deseen profundizar, para quienes deseen conocer o para quien tenga las inquietudes académicas en torno a la disciplina del derecho administrativo. Muchas gracias.